Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie y me seréis testigos y estamos ya en el video número 8 y este video se titula El avivamiento de la iglesia en Jerusalén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Punto número 1. Señales, prodigios y milagros. Estaba sucediendo en Jerusalén algo realmente poderoso. El Espíritu de Dios se estaba moviendo a través de los siervos de Dios, los apóstoles, de los discípulos, y sucedían milagros impresionantes, maravillas, de manera que mucha gente, hombres y mujeres, se estaban convirtiendo al Señor Yeshua. Y muchos que no se convertían, sí reconocían que estaba sucediendo algo realmente poderoso. Era tal la fama de lo que estaba sucediendo que muchas personas venían de otras ciudades trayendo enfermos, trayendo gente endemoniada, y todos eran sanados y todos eran liberados. Hoy en día, gracias a Dios, Dios está haciendo lo mismo en su iglesia. Hay un mover del Espíritu Santo poderoso y están sucediendo milagros, maravillas y señales, liberaciones poderosas, sanidades impresionantes. Y sin embargo, aún estamos esperando una mayor manifestación del Espíritu de Dios. Punto número 2. La oposición no se hizo esperar. Nuevamente, la secta de los saduceos se levantó enfurecida por todo lo que estaba sucediendo, porque los apóstoles no se habían acatado a la orden que ellos les habían dado de no seguir predicando en el nombre de Yeshua. Pero los discípulos, obedientes al mandato de Dios, continuaron predicando, y había una respuesta poderosa de Dios respaldándoles. Pedro y Juan fueron encarcelados, pero Dios envió a su ángel y los liberó, y la orden fue la misma: vayan y sigan predicando las palabras de vida. Amén. Cuando hay un mover de Dios, el diablo siempre se opone, siempre buscará detener, apagar el fuego de Dios. Es nuestra responsabilidad seguir adelante a pesar de la oposición, porque nosotros, como los discípulos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres y no permitir que Satanás nos detenga. Por eso Dios nos ha dado autoridad y poder en el nombre de Yeshua. Punto número 3. Obedecer a Dios antes que a nada. Cuando los discípulos fueron finalmente llevados al concilio, esto fue lo que hablaron. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles no se quedaron callados, sino con toda la autoridad del Señor Yeshua les respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esa fue una respuesta valiente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los cristianos de hoy tuviésemos esa actitud valiente y decidida, yo creo que hace tiempo que toda la tierra hubiera sido llena del Evangelio del Señor Jesucristo. Desgraciadamente y tristemente, muchos cristianos prefieren alinearse al mundo y no regirse por la palabra de Dios. Entonces, sus vidas pasan completamente desapercibidas. En lugar de ser luz, son tinieblas. Al escuchar la respuesta de Pedro, estos hombres se enfurecieron y deseaban matarlos. Pero intervino un varón, doctor de la Torá, respetado y venerado por todos, Gamaliel. Y él les dijo que tenían que pensar muy bien lo que estaban haciendo, porque si este mover era de parte de Dios, ellos se estarían enfrentando a Dios. Pero que si este era un mover de los hombres, pues lo dejaran, porque a final de cuentas solo se iba a deshacer. Así que ellos decidieron obedecer a Gamaliel. Sin embargo, azotaron a los discípulos y les volvieron a insistir en no seguir predicando en el nombre del Señor Yeshua. Los discípulos salieron de ahí gozosos de haber tenido el privilegio de ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos no salieron tristes, no salieron con un espíritu de derrota, ni llorando por el dolor infringido por los golpes o los azotes, pero ellos salieron gozosos. Y esa sería la actitud de un verdadero creyente cuando pasa por pruebas por causa del nombre del Señor. En lugar de quejarse, debería de sentirse gozoso y alabar el nombre de nuestro Dios. Punto número 4. Características de un avivamiento. Número 1. Hay un mover soberano y poderoso del Espíritu Santo. Número 2. Este mover se evidencia por las señales, prodigios, milagros, sanidades y repartimientos del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Número 3. Hay una gran salvación de almas, de manera que la iglesia empieza a tener un crecimiento en número, en familias, en personas que asisten a sus reuniones. Número 4. La gracia de Dios en Yeshua se manifiesta respaldando a su iglesia para que siga predicando el Evangelio en medio de toda adversidad. Y esa gracia hoy en día está con nosotros y con toda su iglesia en toda la tierra para que el Evangelio se siga predicando. Y a pesar de la oposición y a pesar de la adversidad, Dios no dejará de respaldarnos porque ese es su propósito, que el Evangelio se predique hasta el último rincón de la tierra. Amén.